Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura especial. Más que lectura, corazón, es una predicción 2024 para ellos y ellos del signo de Capricornio, cariño. Espero que te guste, ¿vale? Y ya antemano, corazón, deseo que tengas mucha salud. Mucha salud, mi querido Capricornio, ¿vale? Porque si no hay salud, corazón, no tenemos nada, porque el dinero se consigue, los amores se consigue, cariño. La salud es muy importante y es lo que yo deseo este 2024, lo que es en tu vida. Antes de empezar, cariño, vamos a ver qué arcángel te acompaña en este 2024, mi querido Capricornio. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. ¿Qué arcángel te acompaña en este 2024? Empezamos, cariño, pero no sé por qué siento que te tengo que entregar dos. Es que esta carta se ha asomado. Muy bien. Vamos a ver. Primer mensaje del arcángel. Asume lo que eres. El arcángel Miguel te va a estar acompañando este año, corazón. Eres un poderoso, querido y creativo hijo de Dios. Eres amado de todo corazón. ¿Sabes qué te está diciendo, Capricornio? Te está diciendo, ¿por qué dudas? ¿Por qué tienes miedo? Si tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Todo lo que tú quieras hacer en esta tierra, cariño, lo puedes hacer. Simplemente que a veces, pues tenemos miedo a dar ese gran paso, ese gran salto, somos un poco inseguros, etcétera, etcétera. Tú tienes que sentirte especial, cariño, porque tú ya eres ganador y ganadora. Desde que estamos en esta tierra, desde que nacemos, ya somos ganadores, ¿vale? Entonces, tienes que creértelo, Capricornio. Eres una persona, eres un ser hecho a imagen y semejanza de Dios. El otro mensaje dice, ciclos lunares, el arcángel Aniel. Observa cómo la luna influye en tu energía y manifestaciones y aprovecha sus ciclos. Cada vez que tú mires al cielo en el 2024, te darás cuenta que cada vez que hay luna llena o cada vez que la luna se asome, corazón, siempre va a ser un día importante. Algo va a pasar en esos días o simplemente cada vez que hay luna, te recomiendo que estés atento o atenta, hagas más caso a esa vocecita interna que muchas veces nos hablan, o la intuición. La intuición, cariño. Si tú me dices, Richard, yo a veces tengo pensamientos, pero no quiero creer todo lo que yo pienso, pues entonces, para que tome más fuerza, cada vez que hay luna o se asoma la luna menguante, creciente, cuando tú lo veas, cariño, quiere decir que lo que tú en ese momento estás pensando, tu intuición, te lo está confirmando, ¿vale? Por eso me dice ciclos lunares, cariño. Muy bien, vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, cariño. Carta guía, carta consejo, mi querido Capricornio. Que Dios y el universo me ayude. 2024 para mi Cordero de Dios. 2024. Vamos a ver, primera carta, la carta del 9 de oros. Cariño, yo siento, Capricornio, yo siento que tú vas a llegar lejos o tú puedes llegar lejos. Pero como te dice también el arcángel Miguel, asume lo que eres. Eres un poderoso, querido, creativo hijo de Dios. Eres amado de corazón. Siento que en algún momento, mi querido Capricornio, es como que tú pierdes fuerza, es como que tú tienes dudas, miedos, inseguridades. A lo mejor de repente porque el 2023 ha sido un año un poco conflictivo para ti o ha sido un año en el cual te has decepcionado de muchas personas. Pero tienes la carta del 9 de oros. Tú vas a resurgir como el ave fénix, cariño. Tú vas a lograr con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, tus propósitos. Tus propósitos. Veo que se acercan personas en tu vida a hacerte préstamos. Veo que se acercan personas a tu vida a ayudarte económicamente. Veo, corazón, que tu casa va a estar rodeado de abundancia, mi querido Capricornio. Veo eso, ¿vale? Vamos acá más cartitas, pero yo siento que es tu año, Capricornio. Pero en algún momento tú dudas, tú tienes miedo o estás decepcionado de los demás. Pero cariño, 2024 es un año de oportunidades.
Tenemos lo que es la carta del 2 de bastos. Siento corazón que también el 2024, posiblemente de una persona con la cual no tenías contacto o una persona que simplemente no quería de repente dar pasos para un acercamiento o para solucionar un problema, esa persona, cariño, da señales de vida o simplemente aparece otra vez en tu mundo. Porque si te das cuenta, hay un personaje que siempre te recuerda, hay un personaje que siempre está ahí por ti, siempre. Pero lamentablemente quizás estaba esperando el momento oportuno. Siento que este personaje puede ser de elemento fuego, pero también siento que puede estar lo que es en la distancia. Vamos a continuar. La carta del emperador, cariño. Y tenemos lo que es la carta del 4 de bastos. Este personaje con la cual tú tenías algún tipo de indiferencia, con mucho carácter, porque es un personaje con mucho carácter. Es un personaje que nunca le gusta perder. Siento corazón que va a haber una, ¿cómo se dice? Te vas a amistar. Te vas a amistar, va a haber buen rollo, va a haber reconciliación o simplemente se van a entender. Me dan a entender, mi querido Capricornio, siento un Sagitario muy fuerte, me dan a entender como que tú con alguien, el 2023, no te has estado entendiendo bien. Ha habido algún tipo de choque, de enfrentamiento o simplemente no se ponían de acuerdo. Este 2024, cariño, veo celebración con ellos. Veo con ellos, ¿vale? Y el otro mensaje también, mi querido Capricornio. Si tú de repente has estado aguardando, esperando que mejore tu situación económica y de repente me dice, Richard, llevo todo el año arrastrando esto. Me gustaría un respiro, me gustaría tener un ingreso. Me gustaría que las cosas mejoren. Siento, cariño, que va a haber una celebración. Te llega lo que es un contrato o un trabajo en la cual, cariño, tú te vas a sentir realizado o realizada. Porque la carta del emperador también es una carta que nos habla de un personaje que tiene un cargo o una persona que te va a ayudar para que tu economía mejore. Tú solamente toma lo que es tuyo. Porque a lo mejor me dice, Richard, no me interesa el dinero, solamente amor. Tú toma lo que es tuyo. Y tenemos lo que es la carta del 5 de copas. En base a que muchos de vosotros este 2024 va a haber un acercamiento, va a haber una celebración, una persona que no te valoró, una persona que simplemente te ignoró o de repente tú le dabas tantas oportunidades, esta persona, cariño, te empieza a recordar. Este personaje que no te llame la atención, que vuelva a tu vida y se pone en contacto contigo, ¿vale? Y tenemos lo que es la carta de la templanza. La carta de la templanza dice, corazón, la última palabra lo tienes tú. Tú tienes que buscar aquello que realmente te hace feliz. Si tú me dices, Richard, prefiero darle lo que es una oportunidad, adelante. Pues al fin y al cabo, mi querido Capricornio, este mundo está hecho de oportunidades y tenemos que experimentar, tenemos que vivir, Capricornio, ¿vale? El otro mensaje también puede ser que tú me digas, Richard, lo siento, yo lo que quiero en estos momentos es mi paz mental, porque aparece una persona, pero ¿sabes por qué aparece esa persona, Capricornio? Porque tú prácticamente vas a estar celebrando un triunfo, o a lo mejor de repente vas a estar en un compromiso, o la vida te empieza a sonreír. Y es ahí cuando aparece todo el mundo. Es ahí cuando todo el mundo te dice, eres mi amigo, mi amiga, nunca te he olvidado, te amo, te extraño, etcétera, etcétera. La templanza te dice, toma la decisión que mejor sea para ti. No te dice que no lo aceptes, no te dice que vuelvas, te dice, toma la decisión que sea mejor para ti, mi querido Capricornio. Siento esto, ¿vale? Entonces, corazón, yo creo, cariño, que las cosas que te han estado pasando este 2023, quizá de repente es ¿por qué? Porque estabas un poco inseguro o insegura. Insegura de repente de asumir lo que es una responsabilidad, si hablamos lo que es en los proyectos, en los sueños, en el trabajo, inseguro de repente de decir, no estoy a la altura de ese hombre, de esa mujer, o de repente esas personas, cariño, te han machacado tanto, te han hecho sentir tan mal, que prácticamente tú has perdido lo que es tu autoestima. Pero sin embargo, el 2024 hay una oportunidad para ti. Renaces como el ave fénix. Tú recuperas tu poder, tú recuperas tu confianza y es ahí cuando aparecen ellos o ellas, o es ahí, corazón, cuando aparecen las oportunidades de trabajo
y de proyecto. Te recomiendo que empieces a trabajar en tu recuperación personal. Te voy a dar lo que es signos. Vamos a ver. Signos, 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 signos. Ay, mi Capricornio, cariño, vas a ver luz, cariño. Solo tienes que recuperar tu autoestima. Me sale un Leo, me sale un Tauro, me sale un Virgo, cierras con un Libra y debajo tengo otro Capricornio. Tú solamente toma lo que es tuyo. Te voy a dar lo que es iniciales, cariño. Vamos a ver. Te voy a dar iniciales, mi querido Capricornio. Vamos a ver, corazón. La letra E y la letra F. La letra C. La letra E otra vez. La letra J. Y la letra Q y la letra R. Muy bien, mi querido Capricornio, corazón. Vamos a ver, Capricornio, qué me dice el oráculo. Quiero que si estás con los cascos, con los auriculares, te quites los cascos, cariño. Los auriculares, porque esto suena mucho, ¿vale? Para que luego no me digas, Richard me ha destrozado los tímpanos. Ahora, corazón, vamos a ver qué me dice el oráculo. Muy bien. Vamos a ver, mi querido Capricornio, corazón. Vale. Te vas a enterar de algo, mi querido Capricornio. Puede ser de repente a través de llamadas telefónicas, porque aquí veo lo que es su micrófono. O de repente tú lo vas a ver por una fotografía, una imagen. Te vas a enterar de algo, ¿vale? Y esto también está relacionado con los sentimientos y también está relacionado con una persona que lamentablemente ya no está lo que es en esta vida, ya no está en esta tierra. El otro mensaje también, mi querido Capricornio, posiblemente también puede ser que muchos de vosotros reciban algún tipo de herencia, porque aquí me hablan de imágenes, aquí me hablan de documentos, noticias, y aquí está lo que es una cruz y tenemos lo que es un corazón. Cariño, siento que el oráculo me dice, muchos de vosotros este 2024 posiblemente te vas a enterar de algo de la persona que te interesa, pero sus sentimientos son buenos, ¿vale? Y el otro mensaje también, posiblemente muchos de vosotros van a recibir algún tipo de herencia o dinero de una persona que ya no está en esta tierra o que no va a estar en esta tierra, mi querido Capricornio. Tú solamente toma lo que es tuyo, corazón. Vamos a ver, cariño, vamos a ver qué me quieren decir el tarot. TV series. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. A ver, corazón. ¿Qué me quiere decir el tarot TV series para vosotros, cariño? Me sale lo que es la carta del 5 de espadas. Me dicen, no todo lo que brille es oro. Tienes que tener mucho cuidado este 2024, posiblemente de confiar en personas que aparentemente dicen que están contigo o que a lo mejor de repente te quieren hacer un favor, porque aquí veo una traición. Aquí veo una traición. Hay un personaje, mi querido Capricornio, que lo único que está viendo son sus intereses. Me dicen, ¿vale? Solo sus intereses. No vaya a ser que ese personaje tú le entregues toda tu confianza, le entregues de repente cariño, toda tu autoestima o dinero también y puedes tener lo que es una traición, ¿vale? Entonces, guerra avisada, no mata soldadito, corazón. La carta también de la reina de copas. Entonces, esta situación también, mi querido Capricornio, puede estar influido por la familia. A lo mejor de repente la familia de ellos hacen que este personaje, sea hombre o mujer, cambie su carácter. Ten mucho cuidado con la familia de una persona de tu entorno, porque no vaya a ser que a lo mejor quiera hacer algo en tu contra. La carta del 4 de bastos. Y tenemos lo que es la carta del sol. Yo lo que siento, mi querido Capricornio, a pesar que a lo mejor de repente muchos de vosotros se van a confiar de alguien y esa persona siento que te va a traicionar, por eso tienes que ir con cuidado. Siento, corazón, que aquí sale lo que es a tu defensa, la familia, los amigos, inclusive los hijos, o tu nueva relación.
o tu nueva relación. Si tú de repente, cariño, has terminado lo que es una historia y esta persona se pone en contacto contigo, ten mucho cuidado, porque siento que no es trigo limpio. Siento que luego de este avispero, luego de esta historia, hay personas de tu entorno que te van a ayudar, ¿vale? Van a salir lo que es a la defensa hacia vosotros, mi querido Capricornio. Pero sería bueno que evites esto. Te recomiendo que si a lo mejor tienes que firmar algún tipo de documento, trámite legal o algo, lee las letras pequeñas. Si vas a prestar dinero, hazlo con documentos, cariño. Si vas a dar dinero, hazlo con documentos, porque te puedes llevar una sorpresa. Mejor, cariño, ve desconfiado un poco con ese tipo de personas, ¿vale? Mensaje de los ángeles del amor. A ver qué me dicen. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Mensaje de los ángeles del amor. Esta carta. Dice, picardía, deje que el espíritu travieso infantil que lleva dentro se manifieste para encontrar lo que es el amor. También, solteros y solteras, o para aquellos que a lo mejor tienen pareja, siento corazón que muchos de vosotros van a estar como si fuera un picaflor, ¿vale? Vas a estar de flor en flor, cariño. Vas a estar de repente, es un año en la cual debe ser tu energía, pero vas a estar como muy coqueto, muy coqueta. Siento solteros y solteras que vas a tener muchas relaciones, muchas parejas. Siento que a lo mejor de repente, Capricornio, tú no te quieres comprometer todavía, entonces vas a estar tirando maicito. No sé por qué siento un Sagitario, a lo mejor te lo he dicho sin querer, pero también son energías que están lidiando contigo, ¿vale? Muchos de vosotros, cariño, veo que van a ser un Don Juan, corazón, ¿vale? O a lo mejor de repente van a ser una Doña Lupe, porque siento picardía, siento que vas a estar muy coqueto, muy coqueta. Bueno, cariño, si no tienes compromiso, pues disfruta, ¿no? Al fin y al cabo, no haces daño a nadie, corazón. Vamos a ver qué más me dicen. Las características. A ver, Capricornio, las características, cariño. Vamos a ver las características, corazón, las características. Para muchos de vosotros, veo que una persona puede ser que va a hacer un viaje y puede ser del signo Cáncer. Esta persona, cariño, es moreno o morena, mulata o mulato también. Es una persona que tiene que desplazarse mucho o de repente vosotros viven separados también. Vamos a ver, la carta del as de oro. Siento que vas a tener un apoyo económico, posiblemente de una persona que está lo que es en la distancia o una persona del signo Cáncer. Porque sale encima tu signo aquí, la carta del as de oros que representa un Capricornio. También, cariño, nos dicen, muchos de vosotros, te viene una oportunidad, te viene un regalo o una persona de elemento tierra te va a estar apoyando. La carta también del 4 de oros. Es importante, cariño, que también no sueltes todo a mano abierta. Si tú de repente estás pasando por un proceso en el cual tienes que dar algún tipo de pensión, te recomiendo que veas lo que es justo, ¿vale? ¿Por qué? Porque me dicen también que es una persona que es un poco ambicioso o ambiciosa, cariño. Como dicen esa frase, no es amor al chancho, sino amor al chicharrón. Entonces, cariño, espero que te haya gustado esta predicción. Recuerda que vas a llegar lejos, Capricornio, pero tienes que asumir que estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Recupera tu poder y verás que todo va a ir bien. Te quiero, cariño. Hasta la vista y sé feliz.